Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: ve ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pueden sentarse, vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias por esta lectura que hemos tenido en tu santa palabra. Permítenos, oh Dios, que ahora podamos entender, comprender lo que es el bautismo en agua. Gracias, porque ese ejemplo tenemos en la Biblia, como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo de ser bautizado en las aguas. Permite que seas tú, Señor, ayudándonos para que entendamos esta verdad divina. Gracias por todos los que estamos aquí presentes y los que se han conectado en cualquier lugar del planeta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hay mucho de qué hablar en la palabra de Dios. La Biblia es un libro, podemos decir, infinito. Es un libro que no tiene fin, ¿no? Porque es el mismo Dios, es la misma palabra de Dios, es la misma mente de Dios, y Dios es infinito y nosotros, pues claro, tenemos una mente finita. Pero sí hay temas que con mucha facilidad los comprendemos, los entendemos, y como es el tema de hoy, el bautismo en agua. El bautismo en agua es una experiencia espiritual. Y podemos decir que además de una experiencia espiritual, es un legado divino que se nos ha dado de parte de Cristo Jesús. Parte de su legado, ¿verdad?, que Él ha dejado para nosotros. Entonces, yo quiero abrir esta interrogante para tratar de explicar en este mensaje de hoy, siendo que nuestro tema es el bautismo en agua. Entonces, ¿cómo es considerado? ¿Cómo se considera el bautismo en las aguas? En los días de Cristo Jesús, la Biblia dice que Juan el Bautista, Juan fue un hombre llamado por Dios. Él vino para anunciar el camino del Señor. Vino antes que Jesús, anunciando que vendría uno más poderoso que él, que vendría uno, ¿verdad?, que, bueno, sería lo mejor para que visitara a esta tierra. Y aquí dice este pasaje que ya dimos lectura, que Juan el Bautista estaba bautizando cuando se acercó Jesús y le dijo: Juan, yo quiero que me bautices. Vengo a ser bautizado. Juan no quería y dice que se le oponía y le decía: no, ¿cómo puede ser? Tú debes de bautizarme a mí. Pero Jesús dijo: hay que cumplir la justicia divina. Entonces, voy a dar la primera respuesta a la interrogante: ¿cómo es considerado el bautismo en agua? Es considerado como bendición de Dios. Bendición de Dios. No hay duda que esta es una bendición grande, pero sumamente grande de parte de Dios. El capítulo 10 de Proverbios, versículo 22, hay un versículo que yo quiero citar ahora para que lo veamos, porque ¿qué nos indica ahí? Ahí nos habla de la bendición. Y sabe que es algo precioso que dice acá, que las bendiciones de Dios no entristecen, sino que alegran. Capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Siendo que el bautismo en las aguas es una bendición de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un hermano, una hermana
dice, voy a dar este paso de ser bautizado en las aguas. Voy a ser bautizada en las aguas. Quiere decir que está recibiendo una bendición sumamente grande de Dios. Y el versículo dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Las bendiciones materiales, las bendiciones aún también físicas, algunas veces pues también dañan el mismo cuerpo. Las personas que se someten, ¿verdad?, a ejercicios muy fuertes para su cuerpo, para tal vez bajar de peso, entonces las consecuencias muchas veces son muy desastrosas. Muchos modelos que por verse mejor, ¿verdad?, por tener un cuerpo muy atractivo por el trabajo que hacen, algunas hasta han perdido la vida. Pero la bendición de Dios dice que no trae tristeza, no trae consecuencias desastrosas, sino que solo bendiciones. Y el bautismo en las aguas es una bendición de Dios. Dar ese paso tan importante. Segundo, es un acto especial. El bautismo en agua es un acto que le llamamos especial. ¿Por qué? Lo dice donde leímos capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, volviendo a San Mateo 3, el versículo, ya les digo, el versículo 17 de Mateo 3, 17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un acto especial. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo es bautizado en las aguas, dice que hubo una voz desde el cielo. Y esta voz no era de un ángel, no era de un arcángel, no era de un serufín, de un querubín, de los seres angelicales, sino del mismo Dios, del mismo Padre Celestial. Él habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que la vida de Jesús era delante de su Padre como algo totalmente especial y que Dios estaba complacido hasta lo sumo con su Hijo. Dios estaba tan agradado, Dios estaba tan satisfecho, tan orgulloso de su Hijo que tuvo que decirlo. Cuando él vio que Jesús es bautizado en las aguas por Juan el Bautista, Dios el Padre habló desde el cielo y dijo, ese que viene ahorita subiendo del agua, que ha sido bautizado, ese es, dijo él, mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. ¿De quién estoy complacido? Y cada vez que nosotros vamos a ser bautizados en las aguas, debemos de saber también que nuestro Padre Celestial se complace, ¿verdad?, se alegra, se pone satisfecho cuando nosotros damos un paso tan importante como es el bautismo en las aguas. Yo tengo bien presente, a pesar de que hace 58 años que yo me bauticé en las aguas, ¿y cuánto hace ya? Casi los 60 por dos, ¿verdad? Y yo recuerdo esa experiencia, ese acto tan especial, y que yo entendía de que lo que estaba haciendo era agradable delante de nuestro Padre Celestial. Y que Dios lo repite ahora. Y todos los que hoy en día están también siendo bautizados en las aguas, después de aceptar a Cristo, después de aprender de la palabra del Señor, después de dar frutos de arrepentimiento, después de tener un tiempo de perseverancia en el Señor, entonces dice, yo quiero tener, ¿verdad?, este acto especial. Yo quiero que esta bendición de Dios, como es el bautismo, pueda ser una realidad en mi vida. Y es por eso que hasta se han compuesto alabanzas, ¿verdad? Hay hermanos que Dios les ha usado y se han inspirado y han hecho
himnos, han hecho cantos dedicados para el acto del bautismo en agua. El que cantamos nosotros cuando bautizamos a los hermanos, tan bonito que está en el himnario inspirado, se llama Soy bautizado. Soy bautizado como manda, dice él, el Salvador, ¿verdad? Como manda nuestro Señor. ¿Y cómo manda Él? Bueno, que sea tal como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y en una de las estrofas dice, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Dice, yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar, mejor morir. Qué bonito, qué canto tan precioso que habla del bautismo en agua, que es un acto especial. Entonces Dios el Padre habla desde el cielo y Él dice, quien se está bautizando es mi hijo, mi hijo. Y yo, dice Él, estoy complacido con Él. Y estamos seguros que cuando la señorita Quintanilla, Dacha Quintanilla, vaya a las aguas y la llevemos, Dios el Padre dirá, me complace lo que ella está haciendo. Cuando Oscar Alexander lo llevemos a las aguas y Dios el Padre dirá, me complace, ¿verdad? Lo que mi hijo está haciendo. Y así cada uno que todavía no es bautizado, ¿verdad? Cuando lo llevamos a las aguas tendrá que Dios mismo expresar esa gratitud. Luego, en tercer lugar, ¿cómo es considerado? El bautismo en agua es considerado como alabanza para Dios. Alabanza para nuestro Dios. El versículo 16, Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto era un momento de alabanza, un momento que el cielo se había conmovido. El cielo estaba conmovido y por lo tanto había grande alabanza. Había alabanza para gloria de Dios. Y dice que cuando Jesús fue bautizado, cuando subió luego del agua, dice, los cielos fueron abiertos. Mire qué alabanza para alabar a Dios, los cielos, ¿verdad? Los ángeles alabando a Dios porque Cristo Jesús estaba siendo bautizado en las aguas. Es un momento de alabanza que traemos para nuestro Dios. Y ahora vemos Hechos 16, 30 al 33. Aquí vemos a un carcelero que hizo que hubiera alabanza para Dios porque él también había sido o estaba dando ese paso de ser bautizado en las aguas. Hechos 16, vamos a leer del versículo 30 al 33. Hechos capítulo 26, versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Amén. Aquí vemos cómo este carcelero está haciendo que Dios pueda ser glorificado. Le está dando a Dios toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, porque este hombre tenía un puesto muy importante en aquella cárcel. Él estaba como un guardia, él estaba para cuidar a todos los reos, que nadie se escapara. Y ahora cuando él ve todo lo que ha pasado, que hubo como un estruendo, como un terremoto y que la cárcel fue sacudida por el poder de Dios y que las cadenas de todos los reos se les cayeron de las manos, se le cayeron las cadenas y ahora este hombre, este guardia de seguridad, él dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estoy asombrado, estoy sorprendido. Las cárceles, las puertas están abiertas y nadie se ha ido. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Dijo él.
porque cuando las cárceles, decir, las puertas de una cárcel, de una prisión, logran abrirse, hermano, los reos salen corriendo. Hemos escuchado noticias estos días de cuántas cárceles en las naciones, reos que han aprovechado cuando una cárcel se abre, es que salen corriendo. Pero aquí, ningún reo, nadie. Las cárceles abiertas, todas las puertas abiertas y nadie se iba. Entonces dijo el carcelero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dicen, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Vas a creer en el Señor Jesucristo y entonces vas a ser salvo. Y él creyó. Y al creer dice que les lavó las heridas a los discípulos que habían sido azotados, golpeados. Y ahora dice, enseguida se bautizó en las aguas, dando a entender que aquí había plena alabanza para Dios. Gloria a Dios. Continuamos, estamos estudiando el bautismo en agua. ¿Cómo es considerado el bautismo en agua? Hemos dicho tres cosas. Número uno, que es bendición de Dios, que es un acto especial, que es alabanza para Dios. Cuarto, que es útil para servir a Dios. El bautismo en agua es útil para que uno pueda desempeñarse y servirle mejor al Señor. Vamos a verlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, el versículo 23. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23. Mire qué bonito lo que dice San Lucas 3, 23. Dice así la palabra eterna del Señor. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José y Elí. Bien, fíjense que hay algo bien importante que nos enseña este versículo. Jesús, el Hijo de Dios, había venido enviado por el Padre Celestial para poder cumplir un ministerio singular. El ministerio de Cristo era a favor de los necesitados, a favor de los pobres, a favor de los esclavos, a favor de toda la gente emproblemada. Todos los que tenían grandes necesidades de toda clase venían a Jesús y eran curados por él. Pero hay algo bien interesante acá. ¿Y por qué tengo este punto que dice que es útil para servir a Dios? Dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Es decir, que Jesús se bautizó en las aguas cuando tenía 30 años de edad. El ministerio de él fue de 3 años y medio. Pero primero tuvo que ser bautizado en las aguas para luego desarrollar el ministerio. Uno, si quiere servir al Señor en la iglesia, ¿verdad? Claro que desde que antes de ser uno bautizado en las aguas, con asistir al culto, con estar en la iglesia, pues por supuesto que está sirviendo. Pero quiere hacerlo en forma más efectiva, entonces, y siguiendo el ejemplo de Cristo, si Jesús, para poder comenzar su ministerio, él tuvo que ser bautizado, quiere decir que nosotros también, para desempeñar un privilegio, un ministerio en la iglesia donde asistimos, también tenemos que dar este paso de ser bautizados en las aguas. Ser bautizado en las aguas para poder tener las puertas abiertas para poder servir al Señor. Así como Jesús, cuando él es bautizado, los cielos se abren, ¿verdad? Para nosotros también en el día de hoy, cuando nos bautizamos en las aguas, las puertas del servicio se abren en la iglesia. Se nos abren las puertas para poder trabajar en la iglesia enseñando a un grupo de niños, enseñando a un grupo de jóvenes o participando en una directiva, siendo parte de una directiva en la iglesia local.
Entonces, ¿verdad? Ministerios que uno tiene que desarrollar, que desempeñar en la iglesia, pero que para eso tiene que ser primero bautizado en las aguas. Hablándoles acerca de mí, de mi llamado, yo me convertí a la edad de 17 años y 2 meses después de haberme yo convertido al Evangelio, al Señor Jesús, fui bautizado en las aguas. Tuve la dicha que no tardé mucho tiempo, 2 meses, apenas 2 meses, 2 meses de haberme convertido y yo ya fui bautizado en las aguas y comencé a servir en la iglesia. Recuerdo que ese mismo domingo, que fue un 9 de abril de 1967, en las aguas del río Torola. Ahí fui bautizado en las aguas y ya ese mismo domingo yo estuve dirigiendo un culto en la iglesia y ya luego ese mismo mes yo comencé a dar clases a los niños, ¿verdad? O sea, ya desarrollándome, las puertas se me abrieron y luego ya a nivel del distrito, presidente de los jóvenes, y luego 2 años después, pues el Señor me abre la puerta para que le sirva como pastor en la conferencia evangélica de las Asambleas de Dios, donde estoy, que han pasado ya 56 años de servirle al Señor como pastor en esta denominación de las Asambleas de Dios. Pero primero, claro, tuve que ser bautizado en las aguas. Y desde entonces el Señor me ha dado el privilegio de bautizar a centenares de hermanos. ¿Cuántos hermanos en Cristo que el Señor me ha dado el honor, el privilegio de poder bautizarles en las aguas? Y espero que en el día de hoy también yo quiero finalizar este año 2025. Nosotros queremos terminar este año teniendo bautismos en agua y que tengamos también hermanos de la 4ª etapa de Ciudad Pacífica, ¿verdad? Que tengamos hermanos de acá que puedan dar su testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Muy bien. En quinto lugar, hemos visto 4 cosas, ¿verdad? ¿Cómo es considerado el bautismo en agua? Es considerado como testificar públicamente de nuestra fe en Dios. Testificar públicamente de nuestra fe en Dios. Así es considerado el bautismo en agua, ¿verdad? Como una oportunidad que se nos da para dar testimonio del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Qué importante acá la explicación que nos da el escritor de los Hechos, que es el doctor Lucas. Él dice que se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres daban testimonio de que había habido un cambio en sus vidas y que ahora ellos quieren testificar públicamente de su fe en Cristo. Así que el bautismo en agua es testificar públicamente sin avergonzarnos de que nosotros estamos dispuestos para seguir al Señor en todo tiempo y decimos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Dice que hombres y mujeres daban testimonio, dando a entender que el bautismo en agua no es para niños. De acuerdo a la Biblia, los niños tienen su lugar, es presentación. Nosotros presentamos a los niños de tierna edad cuando los padres desean y quieren hacerlos en los mismos 40 días de haber nacido, qué bien, o luego con otros meses más,
pero los niños son presentados al Señor en un acto de gratitud, no bautizados, sino se presentan al Señor y se le dice al Dios Padre, a Dios Hijo, que allí le ponemos esa criatura. Los niños los presentamos al Señor. Y ya la gente adulta, como dice aquí, los hombres ya con pensamiento, ya con arrepentimiento, estas personas ya adultas las bautizamos en las aguas en un tiempo que ellos deciden de su vida cristiana. Número 6. ¿Cómo es considerado el bautismo en las aguas? Es considerado como tomar en serio la doctrina del Señor. Tomar en serio la doctrina del Señor. Primera de Pedro 2:13. Vamos a leer en Primera de Pedro. Ahí hay un versículo que debemos de leerlo ahora, que nos habla de ordenanza, que nos habla de poder cumplir la ley, cumplir las instituciones, ¿verdad? Oigan lo que dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al gobernador. Bien, ¿qué queremos explicar con esto? Que el bautismo en agua uno lo toma como un paso serio, tomar un paso serio, tomar en serio la doctrina del Señor. La doctrina del Señor hay que tomarla en serio. Y esto habla más acá, este versículo, de las personas que están solamente acompañadas, ¿verdad? Que así los encontró el Señor. Hay gente en la comunidad que solo están juntos, ¿verdad? Pero nunca se han casado. No han ido ante el alcalde, no han ido ante un notario, un abogado, ¿verdad? Y este versículo dice que son instituciones humanas. Dice que hay que someterse por causa del Señor a toda institución, ¿verdad? Entonces, cuando la persona quiere bautizarse en las aguas, pues da este paso de ir ante un notario, un abogado, y poder hacer ese casamiento civil. Quiero testificarles a ustedes, cuando yo comencé a pastorear en Ojos de Agua, había un caserío que se llamaba El Tablón. Allí vivía un señor llamado Martín Velázquez. Su esposa, la recuerdo bien, se llamaba Carlota Chicas. Tenían más de 40 años, oiga bien, más de 40 años de vivir juntos. Más de 40 años, tenían hijos grandes, tenían nietos, cuando ellos aceptaron el Evangelio de Cristo. Entonces, y escucharon la enseñanza, oyeron la palabra de Dios, y que para que ellos fuesen bautizados en las aguas, tenían que casarse por lo civil. Entonces dijo el hermano Martín con la hermana Carlota, mira, mujer, le dijo, y tanto tiempo que nosotros tenemos de estar juntos sin casarnos, más de 40 años. Y aquí esta palabra, dice, por causa del Señor. Y sabe que Martín Velázquez y Carlota Chica fueron a sacar papeles, su partida de nacimiento, a buscar testigos, y se casaron. Se casaron por causa del Señor, por causa del Señor. Se casaron y se convirtieron en miembros en propiedad. Qué bonito. Y eso uno lo hace por causa del Señor. Así que, y así han habido, pero cantidad de hermanos. Yo recuerdo allá por el lado de San Simón con el pastor Fausto Noel Ponce, que para que una pareja pudiera bautizarse, nosotros, el señor, el esposo de ella, trabajaba, era motorista de un bus que viaja de allí de San Simón hasta Ciudad Barrios. Entonces me lo dijo la esposa de la señora, miren, aquí la única manera, pues como él no era creyente, solo ella, ¿va? La única manera es, dijo, de que vengan a ver, cuando venga del viaje, le caemos ahí en el bus para casarlo. Y nos fuimos con el abogado Ponce, y que es pastor también, y lo saludamos, y dijo él, ya, luego me voy a ir, dijo él, pero podemos hacer el matrimonio antes que se vaya. Le digo, sí, le dijo él. Entonces, pues deme el DUI, le dijo, y le dio el DUI, y tiene testigos. Vení vos a servirme, le dijo al motorista,
perdón, al ayudante, ¿verdad? Entonces el ayudante del bus, ¿verdad? Y lo que estaba ahí, hicimos el casamiento para que la esposa pudiera bautizarse en las aguas. Y era qué bonito. Con el hermano Fausto Ponce casamos a mucha gente allí en el Valle Grande, ya que en el Valle Grande de San Simón la gente solo se acompaña, solo se juntan, miren, no dicen vamos a casarnos, nada. ¿Verdad? Y nosotros ahí ayudamos a mucha gente sin cobrarles ni un centavo, ¿verdad? Hicimos el matrimonio. Y ahora nosotros en Betel hemos seguido con eso. Yo tengo abogados en la iglesia de Gotera, que si algunos acá en Ciudad Pacífica no se han casado todavía, y aquí tengo dos abogados aquí. Aquí tengo dos abogados que yo creo que yo les digo, amárreme a esto, hágame el nudo ciego, ¿verdad? Yo sé que lo hacen, ¿verdad, hermana Florinda y la hermana Martita, ¿verdad? Dos abogados que tenemos acá, que podemos aquí hacer boda, ¿verdad? Hacer y sin cobrarles ni un centavo. Sí, hasta las partidas puedo ir a sacarlas a donde sea, y no importa qué cantón sea, yo voy a sacarlas para que estas personas puedan, dice, por causa del Señor, por causa del Señor, uno da estos pasos, ¿verdad? Porque en la vida del mundo los hombres dicen, o las mujeres dicen, no, dice lo importante es el amor, ¿verdad? Con todo lo que nos amemos, aunque no estemos casados. Y yo no estoy en contra de eso, el amor es fuerte, ¿verdad? Pero también el mismo amor hace, como dice aquí, por causa del Señor, hay que hacer estos pasos. Así que es algo que hay que tomarlo bien en serio. Así es considerado el bautismo en agua. Tomar en serio la doctrina del Señor que nos manda a dar estos pasos. 7, número 7. Importante en la vida cristiana. El bautismo en agua es importante en la vida cristiana. Leamos Efesios 4:5. Efesios 4:5. Oigan este versículo del libro de Efesios 4:5, y que aquí nos enseña que solo hay un bautismo, que no hay más. Y si es uno, pues hay que hacerlo. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos bautismos, ¿verdad? Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál bautismo? El que uno ya entienda. El que uno dice, ¿quiere ser bautizado? Claro que sí, claro que sí. Y uno da testimonio y dice, quiero ser bautizado en las aguas. Uno da testimonio, pero un niño no puede dar testimonio. Entonces, por eso que es algo bien importante en la vida cristiana, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo. Solo es una vez que uno puede ser bautizado en las aguas. Seguimos, número 8. ¿Cómo es considerado el bautismo en agua? Es considerado, escuchen bien, como seguir el ejemplo de Jesús. Creo que esto sí es un punto fuerte. Seguir el ejemplo de Jesús. Si uno va a ser bautizado en las aguas, es porque quiere imitar al Señor Jesús. Amén. Queremos seguir el ejemplo. Cristo dijo, ejemplo os será, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Volvemos a Mateo 3 otra vez. Volvemos a Mateo 3, donde iniciamos al inicio. Donde iniciamos, que dice el capítulo 3. Volvemos a leerlo. Y dice allí el versículo 13 en adelante. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este es el ejemplo que nos ha dado Jesús. Aleluya. Jesús nos ha dado el ejemplo. Él fue bautizado en las aguas. Y si Él fue bautizado en las aguas, entonces nosotros también tenemos que seguir su ejemplo. Número 9. Ya vamos a ir finalizando. Aquí
vamos a detenerlos un poquito, porque mire qué importante, se llama muerte y resurrección, Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Cómo es considerado el bautismo en agua de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 4? Como muerte y resurrección. Vamos a leerlo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Gloria a Dios. El bautismo en las aguas es como decir la muerte del hombre viejo y la resurrección del hombre nuevo. En otras palabras, muerte y resurrección. Eso significa el bautismo en agua. Cuando uno es bautizado, por segundo el agua lo cubre. El agua lo cubre completamente y luego sale nuevamente como que ha resucitado. Eso es el bautismo en agua, símbolo de la muerte del hombre viejo y la resurrección del hombre nuevo. Una experiencia, como dije al inicio, pero preciosísima. Por eso es que solamente es una vez. No se puede bautizar uno, ¿verdad?, cada vez que peca. No, es una sola vez, porque no es para perdón de pecado. Entonces es muerte y resurrección. Y vamos con la última, número 10. ¿Cómo es considerado el bautismo en agua? Mire qué bonito. Como obediencia al mandamiento divino, que está en San Marcos 16:16. El versículo que todos debemos de tenerlo de memoria en nuestra mente y en nuestro corazón. Marcos 16:16. Un gran mandamiento que Jesús dejó, y yo creo que si solo este versículo fuera suficiente para que nosotros digamos, tengo que ser bautizado en las aguas. Como dice, leámoslo todos en voz alta, que lo oiga todo el mundo hasta allá en la primera etapa. Vamos a ver. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tremendo versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Quiere decir entonces que bautizarte en las aguas es tan importante, tan necesario, porque pudiéramos decir que es como poner broche de oro, como poner el sello. Así como los abogados no pueden dar un documento si no llevan un sello, ¿verdad? Entonces el bautismo en las aguas es el sello de nuestra salvación, porque dice el que creyere y fuere bautizado, como resultado será salvo. Primero cree, ¿verdad?, cree y luego se bautiza. Cree, da frutos de arrepentimiento y luego es bautizado en las aguas. Claro, es bautizado cuando ya ha reconocido, hace preguntas y ya entiende la palabra, y entonces lo llevamos a bautizarlo a las aguas. Eso fue lo que aquel eunuco experimentó. Este hombre era un hombre que leía las Escrituras, y cuando Felipe se acercó, le habló del Señor y dijo, el eunuco dijo, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide para que yo sea bautizado en las aguas? Y dice la Biblia que Felipe en este mismo instante, después de que él confesó y dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo en Él. Entonces dijo, pues bien puedes. Y fue bautizado en las aguas y se fue gozoso. Saben, hermanos y amigos, que bautizarse en las aguas es un gozo tremendo que no se puede comparar. No se puede comparar, como dice el canto. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir sería. Vamos a cantarlo todos juntos. Pónganse de pie para finalizar esta predicación. Vamos a cantar, soy bautizado como manda el Salvador. Vamos a ver.
Gloria a Dios. Todos cantando. Ustedes, hermanos, que nos están viendo ahí en Europa, en Asia, en África, Oceanía, en todo el continente americano, donde usted está conectado, vamos a cantarle al Señor: soy bautizado como manda el Salvador. No como manda el pastor, no como manda un sacerdote, como manda el Salvador. Aleluya. Como manda el Señor, ¿verdad? Que tenemos que ser bautizados, primero creer en Él, recibir el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y luego pues bautizarnos en las aguas. Muy bien, vamos a ver. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento en mi corazón. Ya mis maldades ya borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde ese amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Amén. Vamos a dar gloria al Señor. Qué precioso. Pueden sentarse. Qué bonito, qué precioso. Hemos hecho la conclusión de este mensaje. Entonces diremos que el bautismo en agua es entender la palabra de Dios. El bautismo en agua es nacer a una vida nueva. Es nacer a una vida nueva. Esta vida que nos da el Señor cuando podemos dar este paso tan importante de ser bautizado en las aguas. Vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que ayude a los candidatos a bautismo en agua, los que hoy, el otro mes de diciembre, serán bautizados. Vamos a orar para que el Señor les dé una decisión total y completa, y cualquier atraso que haya, que todo pueda resolverse para que puedan dar este paso tan importante. No solo aquí, en todas partes donde me están viendo, a que Dios ponga su mano. Padre, muchas gracias por esta enseñanza que hoy hemos compartido del bautismo en agua. Gracias, Padre, porque es una bendición de parte de ti. Es un acto pero muy especial. Es seguir, Señor, el ejemplo que tú nos has dejado. Padre, gracias, porque es algo útil para poder servirte mejor. Es para dar testimonio públicamente que no nos avergonzamos de ti. Que es, Señor, para tomar bien en serio la doctrina, la enseñanza de tu palabra. Padre, aquí estamos. Gracias por esta palabra que ha sido enseñada. Te pido que ayudes a todos los hermanos que me están viendo, que me están escuchando en las naciones y que todavía no han sido bautizados en las aguas. Yo te ruego que les ayudes, Padre, para que pronto, que algunos en este mismo año, en los meses que faltan, den este paso tan importante, y otros pues en el próximo año.
Padre, gracias por esta palabra que nos has permitido hoy estudiar. Te bendecimos. Gracias, Jesús, por habernos dejado tu ejemplo en bautizarte para que nosotros sigamos tu ejemplo. Gracias. Ahora pido sanidad para los que están enfermos. Proclamamos, Señor, sanidad. Hayan milagros ahora. Pon tu mano poderosa, Señor, y obra sanidad. Te pido que obres milagros de toda clase. En el nombre de Jesús proclamamos sanidad en los enfermos. Toma control de cada vida, Padre. Toma control, que el cáncer sea quemado, la leucemia sea quemada, la insuficiencia renal. Padre, pon tu mano, glorifícate ahora, acércate. Los que están allí en el hospital, Señor, pon tu mano poderosa. Visita allí, en ese hospital donde está mi hermana, mi hermano. Pon tu mano, que haya control allí en la hemoglobina, en todo, Padre. Tú pongas tu mano, toda infección la reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Obra milagros para gloria y para honra de tu nombre. Lo creemos porque todo es posible cuando creemos en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.